¿Alguna vez has sentido que Dios te pide algo que no puedes soportar? ¿Te has parado a llorar en un mundo que no quiere salvarse? Esta historia comienza así, con un joven que escuchó a Dios en medio del caos. No era un sabio, ni un rey, ni un guerrero. Era Jeremías, un muchacho de pueblo. Caminaba por las calles polvorientas de Judá sin saber que sería marcado por el dolor de ver su nación caer, el dolor de ser la voz que nadie quería oír, pero también el dolor de amar a un pueblo que no quería escuchar. Jeremías no buscaba grandeza. Era un joven común, de familia sacerdotal, viviendo en Anatot, un pueblo pequeño a unos kilómetros de Jerusalén. Su vida seguía el curso normal hasta que Dios lo interrumpió con palabras que cambiaron todo. Antes que te formara en el vientre, te conocí. ¿Cómo se responde a algo así? Jeremías no se sintió digno. Dijo, «Soy un muchacho, no sé hablar». Pero Dios no aceptó su excusa. Tocó su boca y le dijo, «He puesto mis palabras en ti». Así comenzó su llamado, no con gloria, sino con temor y obediencia. Dios no le prometió éxito, le prometió presencia. Jeremías sería su voz en un tiempo de ruina. Mientras otros profetas hablaban de paz, él debía anunciar destrucción. Nadie quiere escuchar malas noticias, menos aún de alguien tan joven. Aún así, Jeremías fue enviado. Su primer mensaje fue duro, una visión de un almendro, símbolo de que Dios estaba vigilante. Luego, una olla hirviendo desde el norte. Era una advertencia. Del norte vendría el mal. Babilonia, el juicio. Jeremías sabía que su camino sería doloroso, pero la palabra de Dios ya estaba quemando en sus huesos. Dios empezó a usar acciones simbólicas para reforzar el mensaje de Jeremías. Una de las más extrañas fue la orden de no casarse. En una cultura donde la familia era bendición, esto era escándalo. Pero Dios quería mostrar que venían tiempos tan oscuros que sería mejor no tener esposa ni hijos. Otra vez, Jeremías obedeció. No discutió, no negoció. Vivía para el mensaje. Su vida misma era el sermón. Cada cosa que hacía era una señal, un grito silencioso de lo que venía. Era un profeta, sí, pero también un hombre quebrado, caminando solo entre la gente que rechazaba su voz. Una vez, Dios le pidió visitar la casa del alfarero. Jeremías vio como una vasija se rompía y el alfarero la rehacía. Entonces Dios habló. ¿No puedo yo hacer con ustedes lo que este alfarero hace con el barro? Era una advertencia, pero también una promesa. El juicio no sería el fin, si el pueblo se dejaba moldear. Jeremías entendió. Su mensaje no era solo destrucción, sino también esperanza. Pero pocos lo escuchaban. Las personas preferían oír a falsos profetas que les prometían lo que querían, no lo que necesitaban. Jeremías era ignorado, rechazado, incluso odiado. Jeremías fue más allá. Compró un cántaro de barro, lo llevó al valle de Ben Hinnom y lo rompió delante de los líderes. Les dijo, «Así será quebrantado este pueblo». El mensaje fue claro, visual, impactante. Pero de nuevo, lo acusaron, lo golpearon, lo encerraron, lo humillaron. Y sin embargo, no se detuvo. Dios le pidió que usara un yugo de madera para mostrar que Judá debía someterse a Babilonia. ¿Quién quería escuchar eso? Nadie. Era como decir, ríndanse. Pero era la única forma de sobrevivir. Jeremías no mentía. No podía. El pueblo amaba la mentira. Prefería profetas que dijeran, paz, paz, aunque no había paz. Jeremías los confrontó sin miedo. Dijo, Dios no les ha hablado. Lo odiaron por eso. Un día, un falso profeta llamado Ananías rompió el yugo de Jeremías en público. Dijo que en 2 años terminaría el exilio. Jeremías se fue, pero Dios lo mandó de vuelta. Le dijo a Ananías, morirás este año. Y así fue. La palabra verdadera no falla. El pueblo seguía sin creer, pero Jeremías seguía hablando. Como fuego en su interior, no podía callar. La verdad lo quemaba por dentro.
Desde lejos, Jeremías escribía cartas a los exiliados en Babilonia. Les decía que construyeran casas, plantaran huertos, buscaran la paz, que no esperaran un regreso inmediato. La verdad era amarga, pero necesaria. Los falsos profetas decían, ya vamos a volver. Jeremías decía, esperen 70 años. La gente se enojaba. Pero Jeremías no les hablaba para complacerlos, sino para prepararlos. Mientras todos buscaban soluciones fáciles, él hablaba de resistencia, paciencia, fidelidad. Sus palabras eran una guía en el exilio. Aunque estuviera solo, Jeremías hablaba porque sabía que la obediencia siempre tiene propósito, aunque duela. Pero Jeremías no era de piedra, lloraba mucho. Por eso lo llamaban el profeta llorón. No lloraba por sí mismo, sino por su pueblo, porque los amaba, aunque lo rechazaran, porque veía lo que venía y no podía evitarlo. En sus escritos dejó ver su dolor, su confusión, su lucha con Dios. A veces deseaba no haber nacido, otras veces acusaba a Dios de haberlo engañado. Era humano, era profeta, era fiel, y a pesar de todo, no dejaba de hablar, porque había entendido que la verdad no siempre consuela, pero siempre libera. Jeremías hablaba, aunque nadie quisiera oírlo. Jeremías comenzó a enfrentar resistencia desde el principio. No eran solo insultos o miradas feas. Lo acusaban de traidor, de antipatriota, de enemigo de Judá. El pueblo no quería oír sobre rendirse ante Babilonia. Querían héroes que los animaran a luchar, aunque fuera una batalla perdida. Jeremías insistía, sométanse o morirán. Pero eso hería el orgullo nacional. Muchos líderes religiosos se pusieron en su contra. Decían que Jeremías hablaba de su propio corazón, no de parte de Dios. Así, la soledad del profeta se volvió más profunda. No solo hablaba solo, ahora hablaba contra una multitud ruidosa y violenta. Una vez, después de predicar en el templo, un sacerdote llamado Pasur lo arrestó y lo puso en el cepo. Jeremías pasó la noche en una posición dolorosa, expuesto a la burla de la gente. Al día siguiente, cuando lo soltaron, no se retractó. Le puso a Pasur un apodo, Magor Misabib, que significa terror por todas partes. Le profetizó su caída. Ese valor es raro. Muchos callan ante el poder. Jeremías número. Sabía que su tarea no era ganar amigos, sino decir la verdad. Lo hacía con lágrimas, no con odio. Pero no cedía. Su mensaje seguía firme. Otro día, mientras andaba con su yugo de madera, se encontró con el profeta Ananías. Este lo desafió públicamente. Le rompió el yugo y declaró que pronto acabaría el dominio de Babilonia. El pueblo aplaudió. Era lo que querían oír. Jeremías se fue. No discutió, pero luego volvió con una palabra más dura. Dios cambiará ese yugo de madera por uno de hierro. Y añadió que Ananías moriría ese año. Así fue. La muerte del falso profeta fue una señal clara, pero incluso eso no cambió los corazones. La gente seguía prefiriendo las mentiras reconfortantes a las verdades dolorosas. Mientras tanto, Jeremías seguía recibiendo visiones y mensajes de Dios. Uno de los más impactantes fue cuando le pidió que enterrara un cinto de lino cerca del río Éufrates. Después de varios días, el profeta volvió a desenterrarlo. Estaba podrido. Dios explicó, así se pudre la soberbia de Judá. El pueblo era como ese cinto, inútil, descompuesto, sin valor. La desobediencia los había corrompido. Jeremías compartía este mensaje con dolor, no con desprecio. Él amaba a su gente, pero no podía negar lo que veía. Cada acción simbólica era una advertencia, cada visión una súplica divina, y cada vez era rechazado. El conflicto se intensificó. Los profetas oficiales, favorecidos por el rey, seguían prometiendo bienestar. Jeremías los denunció. Dijo que hablaban visiones de su imaginación, no de Dios. En una ocasión proclamó, «Curan la herida de mi pueblo con liviandad», diciendo,
paz, paz, cuando no hay paz. Estas palabras enfurecieron a muchos, pero también revelaban la profundidad del problema. No era solo idolatría o alianzas políticas, era la corrupción del alma, la hipocresía religiosa, la confianza en lo falso. Jeremías veía más allá de las apariencias, y lo que veía lo hacía llorar. Lloraba, pero no dejaba de hablar. Jeremías también fue blanco del rey Joacim. Este monarca era opresor y arrogante. Construía palacios lujosos mientras el pueblo sufría. Jeremías escribió todas sus profecías en un rollo, dictándolas a su escriba, Baruc. Cuando el rollo fue leído ante el rey, Joacim tomó un cuchillo, lo cortó y lo quemó en el fuego. Acto tras acto, desprecio tras desprecio. ¿Qué hizo Jeremías? Dictó otro rollo, y añadió aún más palabras de juicio. Profetizó que Joacim tendría una muerte deshonrosa, sin entierro digno. La valentía del profeta se medía no por aplausos, sino por su persistencia ante el rechazo absoluto. El siguiente rey, Joaquín, apenas reinó 3 meses antes de ser llevado a Babilonia, con parte de la élite. Jeremías lo describió como un anillo de sello que Dios había arrancado y lanzado lejos. El pueblo no entendía. Pensaban que el castigo era injusto, pero Jeremías insistía: esto es consecuencia, no crueldad. No era Dios el traidor, era Judá. Aún así, no faltaban las promesas. Jeremías hablaba de restauración futura, de un nuevo pacto. Pero primero vendría la purificación. Era inevitable. Nadie se atrevía a decirlo, excepto él. La verdad ardía en su interior como fuego incontrolable. El rey Sedequías, último de la dinastía davídica, era débil. Aunque juró lealtad a Babilonia, pronto comenzó a considerar rebelarse con la ayuda de Egipto. Jeremías lo aconsejó en secreto: no lo hagas, entrégate. Pero el rey no tuvo el valor de obedecer. Tenía miedo del pueblo. Así, Judá fue sitiada otra vez. Mientras las murallas se debilitaban y el hambre crecía, Jeremías fue acusado de traición. Dijeron que desanimaba al ejército. Lo arrojaron a una cisterna. No tenía agua, solo lodo. El profeta se hundió en el fango. Allí, solo, en la oscuridad, esperó la muerte. Pero Dios no lo olvidó. Un etíope llamado Ebed-Melech intercedió ante el rey. Dijo que habían hecho mal en tratar así a Jeremías. El rey, por una vez, accedió. Con trapos viejos y sogas, rescataron al profeta del lodo. Fue un acto de compasión que Dios recordaría. Más tarde, a través de Jeremías, prometió que Ebed-Melech sería salvado cuando Jerusalén cayera. Aún así, el destino de la ciudad ya estaba sellado. Jeremías seguía diciendo: entréguense o morirán. Pero nadie escuchaba, no porque el mensaje fuera falso, sino porque dolía demasiado. El juicio se acercaba, y el profeta lloraba por una ciudad que no sabía cómo vivir. Y entonces ocurrió lo inevitable. Babilonia rompió las murallas. Sedequías intentó escapar, pero fue capturado. Le mataron a sus hijos delante de sus ojos. Luego lo cegaron. Era el fin del reino. Nabucodonosor mandó destruir el templo, el palacio y toda la ciudad. Todo ardía, todo caía. Jeremías, ese profeta rechazado, fue tratado con honor por los invasores. El rey de Babilonia ordenó que lo cuidaran. Le dieron a elegir, ir a Babilonia o quedarse. Eligió quedarse con el remanente, con los pobres que quedaban. No huyó, nunca lo hizo. Su dolor era profundo, pero su amor por su pueblo, aún más. Tras la caída de Jerusalén, Jeremías no fue llevado a la fuerza como los demás. Nabucodonosor había escuchado de él. Ordenó que lo trataran con cuidado. Fue llevado a Ramá junto con otros cautivos, pero pronto se le ofreció libertad. Podía ir a Babilonia, vivir tranquilo, o quedarse en la tierra. Jeremías eligió quedarse. Eligió seguir sufriendo con los pobres y abandonados. No por gloria,
sino por fidelidad. Fue llevado a Mizpa, donde el nuevo gobernador, Gedalías, intentaba reconstruir algo entre las ruinas. Era un hombre sensato, descendiente de aquellos que protegieron a Jeremías en el pasado. Gedalías gobernaba con prudencia. Invitó al pueblo a no temer a los caldeos y a quedarse en la tierra. Les dijo que trabajaran, cultivaran, vivieran en paz. Al principio pareció que todo mejoraría. Refugiados comenzaron a regresar desde Moab, Edom y Amón. Volvieron a cosechar, a construir, a respirar. Había esperanza, una nueva oportunidad para el remanente. Jeremías observaba en silencio. Quizás, pensó, algo bueno podría surgir incluso después de tanto dolor. Pero la semilla del desastre ya estaba sembrada. El corazón humano, como siempre, era más traicionero que cualquier enemigo externo. Un hombre llamado Ismael, de linaje real, conspiraba en secreto. No aceptaba el gobierno impuesto por Babilonia. En su corazón ardía el orgullo, no la fe. Se alió con Balis, rey de los amonitas. Johanán, otro líder, advirtió a Gedalías del peligro. Le pidió permiso para eliminar a Ismael en secreto. Pero Gedalías, confiado, se negó. No podía creer que Ismael lo traicionara. La ingenuidad le costó la vida. Ismael vino con 10 hombres, comió con Gedalías, compartió pan con él, y luego lo mató. También mató a los caldeos y a los judíos que estaban con él. Fue una traición brutal. Después del asesinato, Ismael no se detuvo. Capturó a los sobrevivientes de Mizpa, incluyendo mujeres, niños y princesas, y se preparó para llevarlos cautivos a Amón. Quería borrar toda presencia leal a Babilonia, pero Johanán y sus hombres lo persiguieron. Lo alcanzaron junto a un estanque en Gabaón. Los cautivos, al ver a sus salvadores, huyeron de Ismael y se unieron a Johanán. Ismael escapó con solo 8 hombres. Huyó a Amón, como un cobarde, dejando atrás ruina, sangre y un pueblo desorientado. La tierra volvió a quedar sin líder. El caos reinaba otra vez. Y Jeremías observaba, impotente. Temiendo la represalia de Babilonia por el asesinato de Gedalías, Johanán decidió huir a Egipto. No quería correr el riesgo de ser culpado por algo que no hizo. Pero antes de partir, buscó una apariencia de obediencia. Acudió a Jeremías. Le pidió que consultara a Dios para saber qué debían hacer. Le prometieron que obedecerían todo lo que Dios dijera, bueno o malo. Jeremías aceptó. Durante 10 días oró, esperó y escuchó. Finalmente, Dios respondió. Era claro. Debían quedarse en Judá. Si lo hacían, vivirían. Si huían a Egipto, morirían por espada, hambre y pestilencia. El mensaje fue directo. No debían temer al rey de Babilonia. Dios prometía estar con ellos, salvarlos, tener misericordia. Pero si desobedecían y huían a Egipto, lo que temían allá los alcanzaría. Guerra, enfermedad, destrucción. Dios no les permitiría encontrar paz en la desobediencia. Jeremías transmitió estas palabras con firmeza. Esperaba obediencia. Pero una vez más, la traición se reveló. Los líderes lo acusaron de mentir. Dijeron que Baruc lo manipulaba para entregarlos a los caldeos. En lugar de aceptar la verdad, eligieron la mentira. Jeremías, cansado y dolido, vio cómo el pueblo ignoraba nuevamente la voz de Dios, y así partieron hacia Egipto, no como exiliados forzados, sino como rebeldes voluntarios. Llevaron a Jeremías y a Baruc con ellos, contra su voluntad. Cruzaron la frontera, abandonaron la tierra prometida y buscaron refugio en el mismo Egipto del cual Dios los había sacado siglos antes. Ironía trágica. En Tafnes, una ciudad del delta del Nilo, Dios habló nuevamente. Le pidió a Jeremías que realizara una acción simbólica: enterrar piedras grandes cerca del palacio del faraón. Luego debía anunciar que sobre esas piedras Nabucodonosor colocaría su trono. Egipto sería invadido. El refugio se convertiría en tumba.
La profecía era clara. Lo que temían en Babilonia, lo encontrarían en Egipto. Pero la necedad humana no conoce límites. Pronto, Jeremías descubrió que las mujeres ofrecían incienso a la reina del cielo, una diosa babilónica. Cuando las confrontó, ellas respondieron con desafío. Dijeron que mientras adoraban a esa diosa, les iba bien. Que su sufrimiento comenzó cuando abandonaron esa práctica. El pueblo había llegado a una conclusión perversa: culpar a Dios por su miseria y atribuir la bendición a los ídolos. El corazón de Jeremías se rompía. Habían cruzado no solo fronteras geográficas, sino espirituales. Jeremías pronunció entonces su última gran profecía. Dijo que ninguno de ellos volvería a Judá, excepto unos pocos fugitivos, que morirían en Egipto como castigo por su desobediencia, que verían la caída del faraón como prueba de que Dios no miente. Y luego, el silencio. La Biblia no registra la muerte de Jeremías, solo la tradición sugiere que fue apedreado por sus compatriotas en Egipto, hartos de sus palabras. Si fue así, murió fiel, como vivió, rechazado, despreciado, pero siempre hablando la verdad. Su voz no fue silenciada, sus palabras siguen vivas, porque lo que nace del fuego divino no puede extinguirse. Y así terminó la vida del profeta llorón. Solo, lejos de su tierra, rodeado de un pueblo que nunca quiso escuchar. Pero su legado no terminó con su muerte. Su fiel escriba Baruch preservó sus palabras. Su libro sigue hablando. Su dolor sigue resonando. Jeremías no triunfó a los ojos del mundo, pero su fidelidad trascendió generaciones. En un mundo de mentiras, él fue verdad. En un pueblo idólatra, fue pureza. En medio del juicio, fue esperanza. Un hombre que lloró, habló y nunca se rindió, aunque nadie lo escuchara, aunque todo se derrumbara. Jeremías fue y sigue siendo voz de Dios. Tras los días oscuros en Egipto, el eco de Jeremías no desapareció. Como una sombra adherida al alma de su pueblo, su voz permaneció, transformándose en lamento. Surgió entonces un libro, atribuido a él, Lamentaciones. No lo firmó, no lo proclamó. Fue un susurro, pero su tono, su estructura, su desesperación, todo gritaba Jeremías, un canto fúnebre para una ciudad caída, un poema para una nación muerta. Jerusalén ya no era la ciudad santa, era escombro, polvo, carne seca. Y estas lágrimas escritas se convirtieron en el corazón literario de su dolor. No hablaba por él, hablaba por todos. Lamentaciones comienza con una pregunta: ¿cómo ha quedado sola la ciudad populosa? Jerusalén, antes majestuosa, ahora se describe como una viuda abandonada, traicionada por sus amantes. Nadie viene a consolarla, todos sus aliados la han dejado. Esta imagen golpea fuerte. No es solo geografía lo que se ha perdido, es dignidad. El primer poema presenta la ciudad como una mujer en duelo. Llora amargamente por las noches, sus enemigos se ríen de su caída, sus líderes, sus sacerdotes, sus jóvenes, todos están quebrados. El juicio de Dios no es abstracto, tiene forma, tiene olor, tiene sangre. El segundo poema se enfoca en la ira divina. Ya no se trata solo del pecado del pueblo, sino de la respuesta de Dios. El texto no es cobarde, no suaviza nada. Dice que Dios derribó a Jerusalén con furia, que oscureció su gloria, que destruyó su altar, que rompió su santuario. El autor no excusa a Dios, lo describe como guerrero, como enemigo. Es perturbador, pero es real. A veces, el juicio de Dios no viene con susurros, sino con fuego. Y Jeremías, o quien escribe, no lo niega, solo lo observa, solo lo llora, solo lo registra, como testigo fiel. El tercer poema es el más largo y el más íntimo. Aquí, el narrador cambia. Ya no es la ciudad quien habla, sino un individuo. Se describe a sí mismo como alguien golpeado por Dios. Dice: me quebró los huesos.
me cercó con amargura. El sufrimiento es personal, y sin embargo, en medio de esta oscuridad, surge una chispa. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Esta frase rompe el ritmo de la desesperanza. Introduce una posibilidad, la fidelidad de Dios. Aunque todo arde, Él no cambia. Aunque todo muere, su compasión permanece. Es un rayo de sol en un cielo de ceniza. Estas palabras se han vuelto famosas. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Aquí, el sufrimiento no desaparece, pero se transforma. No se niega el dolor, se encuentra sentido en medio de él. Este poema muestra que el dolor, cuando es expresado con verdad, puede ser redentor. Jeremías lo entendió. No buscaba consuelo fácil. Sabía que el sufrimiento debía ser atravesado, no evitado. La esperanza, para él, no era una emoción pasajera. Era una decisión, una declaración en contra del caos, una afirmación de que Dios sigue siendo Dios, incluso cuando todo lo demás se ha ido al infierno. El cuarto poema contrasta el pasado glorioso de Jerusalén con su miseria presente. Describe escenas horribles, niños que mueren de hambre, príncipes que se arrastran por pan, madres que cocinan a sus propios hijos. La ciudad, que antes brillaba entre las naciones, ahora es objeto de horror. El poeta no busca conmover con exageración, simplemente describe lo que vio: el hambre, la destrucción, la violencia. Y en medio de todo eso, la certeza. Esto no fue casualidad, fue juicio, no por capricho, sino por pecado. Y sin embargo, el lamento continúa, porque entender no elimina el dolor, solo lo organiza. El último poema es diferente. No sigue el orden acróstico, no intenta estructura. Es un grito, una súplica, una oración colectiva. Comienza con reconocimiento. Tú, Jehová, permaneces para siempre. Y luego pregunta, ¿por qué te olvidas de nosotros? Esta tensión es clave. El autor sabe que Dios sigue en su trono, pero no entiende por qué los ha dejado tanto tiempo en la ruina. Clama por restauración. Pide que los vuelva a él. Termina con una duda. ¿Nos has desechado completamente? No hay respuesta inmediata, solo silencio, solo la esperanza suspendida en una pregunta que muchos aún repiten. Lamentaciones no es solo historia antigua, es espejo, es advertencia, es consuelo para los que han visto su mundo arder. Jeremías no escribe para entretener, escribe para que el dolor no se pierda, para que tenga forma, para que tenga propósito. El dolor estructurado puede sanar. No borra las pérdidas, pero permite entenderlas. Eso es lo que hace grande a este libro. No su belleza poética, que la tiene. No su valor teológico, que es profundo. Sino su capacidad de gritar con orden, de llorar con verdad, de mostrar que el alma humana, cuando se quiebra, aún puede hablar con Dios. El pueblo judío adoptó Lamentaciones como texto sagrado. Lo leen cada año en Tisha B'Av, el día que recuerda la destrucción del templo. Porque las heridas no sanan con el tiempo, sanan cuando se nombran, cuando se lloran, cuando se presentan ante Dios sin filtros. Por eso, el legado de Jeremías no fue solo profecía, fue lamento, fue poesía de escombros, fue una teología de la ruina. Mostró que Dios no abandona ni siquiera en el juicio, que su justicia duele, pero su amor persiste, que incluso cuando todo está perdido, aún queda una voz que puede decir, grande es tu fidelidad. Así, el hombre que fue llamado desde el vientre, el que fue golpeado, ignorado, arrojado al fango y llevado a una tierra extraña, no fue silenciado. Su llanto fue preservado. Sus palabras cruzaron siglos, porque no hablaba desde la arrogancia, hablaba desde las cenizas. Y esa es la voz que más resuena, no la del vencedor, sino la del testigo. Jeremías no ganó batallas, pero conquistó corazones. No fundó imperios, pero derrumbó mentiras. Su obra es luto con propósito, dolor que no desespera.
Y si aún tienes alma para sentirlo, puedes entender que no hay gloria más grande que ser fiel, aún sin aplausos. Aunque Jeremías es conocido como el profeta del juicio, su mensaje no termina en destrucción. Entre sus advertencias ardientes surgen vislumbres de un futuro distinto. Como semillas escondidas bajo la ceniza, sus palabras encierran una promesa. Dios no ha terminado, ni siquiera en medio del exilio. No todo está perdido. Esta esperanza no es liviana ni superficial. Es como una raíz profunda que persiste bajo la tierra quemada. Jeremías, más que nadie, sabía lo que significaba vivir entre ruinas. Por eso, cuando hablaba de restauración, no lo hacía desde la ingenuidad, sino desde una fidelidad que desafiaba la lógica humana. Uno de los actos más desconcertantes del profeta ocurrió en el peor momento posible. Jerusalén estaba bajo asedio. Jeremías, encarcelado en el patio de la guardia, y en medio de ese caos, su primo Hanamel vino a ofrecerle un terreno en Anatot. Era una oferta absurda. ¿Para qué comprar tierra en un lugar que estaba a punto de caer en manos enemigas? Pero Dios le dijo que aceptara, y Jeremías, obediente, compró el campo, pesó el dinero, firmó los papeles, guardó el contrato en una vasija. Fue un acto público, oficial y aparentemente inútil, pero no lo era. Era profecía viva. Ese terreno comprado era una señal. Aún se comprarán casas, viñas y heredades en esta tierra. Aunque todo estaba siendo destruido, Dios prometía restaurar. Jeremías lo entendió. No lo hizo con entusiasmo, lo hizo por obediencia. Porque el futuro que Dios anunciaba no dependía de las circunstancias del presente. Ese acto era una declaración contra la desesperanza. Era una apuesta al Dios que arranca, sí, pero también planta. Que derriba, sí, pero también edifica. Jeremías no hablaba de regreso inmediato. Prometía un exilio largo, de 70 años. Pero después vendría el regreso. Y con él, una nueva oportunidad. Dios habló claro. Yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar, no de mal. Estas palabras, hoy trivializadas por la cultura superficial, fueron en su origen una bomba de esperanza para un pueblo destrozado. No eran palabras dulces, eran dinamita espiritual, porque el pueblo ya no tenía templo, ni rey, ni tierra. Solo tenía la promesa de Dios. Y esa promesa no era retorno inmediato, era transformación. Dios no solo traería a su pueblo de vuelta, haría algo nuevo, algo radical, un nuevo pacto, algo jamás visto. Una ley escrita no en piedra, sino en el corazón humano. Este nuevo pacto era una revolución espiritual. Ya no dependería de estructuras externas, de sacerdotes corruptos o rituales vacíos. Dios pondría su ley en la mente de cada uno. Nadie tendría que decir, conoce al Señor, porque todos lo conocerían, desde el más humilde hasta el más grande. Este pacto no nacería del temor, sino del perdón. Dios dijo, perdonaré su maldad y no me acordaré más de su pecado. Esta promesa, más que política, era íntima, personal. Era una cirugía del alma, una transformación interior. Jeremías no hablaba de una simple reforma, hablaba de un nuevo nacimiento espiritual. Este mensaje fue incomprensible para muchos de su tiempo. Incluso hoy, sigue siendo difícil de entender, porque desafía la lógica religiosa. No es Dios quien cambia, es el ser humano quien necesita ser renovado desde dentro. Jeremías lo sabía, lo gritaba desde las calles, lo escribía entre lágrimas, lo proclamaba en las sombras del exilio, porque había visto que el problema de Judá no era Babilonia, era el corazón rebelde, el corazón que prefiere ídolos antes que verdad, el corazón que se endurece frente al amor divino. Y solo un pacto nuevo podía cambiar eso, un pacto nacido del fuego y la misericordia. Pero Jeremías no solo habló de un pacto nuevo, también anunció la llegada de un rey diferente.
un renuevo justo, descendiente de David, que reinaría con justicia verdadera. No sería como Sedequías, débil y corrupto, ni como Joacim, arrogante y cruel. Este nuevo rey traería seguridad, paz, restauración. Su nombre sería El Señor, justicia nuestra. Esta profecía miraba más allá del retorno del exilio, apuntaba hacia algo más grande, más profundo, un reino donde la justicia no sería opresión, donde la verdad no sería despreciada. Jeremías anticipaba una figura mesiánica que restauraría no solo la nación, sino la relación con Dios. Estas visiones eran como luz entre las grietas. No negaban la oscuridad, la enfrentaban. Jeremías no era un optimista ingenuo, era un testigo de ruina que se aferraba a la promesa, porque sabía que Dios no se complace en destruir, que su juicio es remedio, no castigo vacío. Por eso, aun cuando todo parecía perdido, Jeremías seguía hablando. Aun cuando nadie escuchaba, seguía escribiendo. No porque creyera en el pueblo, sino porque creía en el Dios que no abandona, en el Dios que planta otra vez, en el Dios que cumple su palabra, incluso cuando el mundo se cae en pedazos. Y no solo lo decía, lo vivía. El mismo Jeremías que predicó juicio, también lloró por los pecadores. El mismo que denunció la idolatría, también pidió misericordia. Era firme, pero no cruel. Era fuerte, pero no indiferente. Su compasión lo hacía sufrir. Su fidelidad lo mantenía en pie, porque sabía que la verdad no es enemiga del amor. Al contrario, solo la verdad puede amar de verdad. Jeremías fue llamado a mostrar ambas, y lo hizo, sin aplausos, sin recompensas, solo con la certeza de que estaba cumpliendo su misión, de que estaba siendo fiel al Dios que lo formó antes de nacer. Esa es la paradoja de Jeremías. Fue rechazado por su pueblo, pero aprobado por su Dios. Fue despreciado por los hombres, pero abrazado por la historia. No dejó templos, ni dinastías, ni riquezas. Dejó palabras, dejó fuego, dejó un legado que ni el tiempo ni el exilio pudieron apagar. Sus profecías, sus lamentos, sus actos, sus cartas, todo fue sembrado con lágrimas, pero recogido con gloria. Porque al final, la fidelidad silenciosa grita más fuerte que las multitudes, y en el eco de esas palabras, aún hoy, resuena el llamado: vuelve a mí, y yo te sanaré. La voz de Jeremías no cayó en el olvido. Aunque fue rechazado, sus palabras siguieron vivas, como brasas bajo la ceniza. Otros profetas recogieron sus ecos. Ezequiel, desde Babilonia, desarrolló sus temas: la responsabilidad personal, el nuevo corazón, la restauración futura. Aunque su estilo era diferente, sus visiones extrañas y simbólicas, el espíritu era el mismo. Ambos hablaron de una transformación profunda. Ambos desafiaron la religión vacía. Ambos anunciaron que Dios no había terminado con su pueblo. Jeremías había plantado las ideas, otros ahora las regaban. Y así, su voz cruzaba fronteras, resonando entre los exiliados y los soñadores. Daniel, otro profeta del exilio, leyó atentamente las profecías de Jeremías. En el año primero del reinado de Darío, abrió los libros. Encontró el número: 70 años de desolación para Jerusalén. No lo tomó como dato frío. Cayó en oración, en ayuno, en lamento. Clamó a Dios para que cumpliera su promesa. Jeremías no solo había dejado palabras, había dejado hambre de cumplimiento. Sus escritos se convirtieron en guía para los que no olvidaron. Y aunque los muros de Jerusalén seguían en ruinas, en los corazones aún había esperanza. La fidelidad del profeta encendía la fidelidad de los que venían después. Incluso siglos más tarde, en tiempos del Nuevo Testamento, la sombra de Jeremías era reconocida. Cuando Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Algunos respondieron: algunos dicen que eres Jeremías. Era natural. Jesús, como Jeremías, lloró por Jerusalén. Entró al templo con fuego.
Habló contra los líderes religiosos, ofreció esperanza, pero también juicio. Y, como Jeremías, fue rechazado. El paralelo era claro, pero Jesús no solo era un eco del profeta llorón, era el cumplimiento de sus promesas. En la última cena, al tomar la copa, declaró: «Este es el nuevo pacto en mi sangre». Jeremías hablaba, Jesús cumplía. La carta a los hebreos tomaría esta conexión aún más lejos. Allí se explica que Cristo no solo es el mediador del nuevo pacto, sino que ese pacto supera al antiguo en todo. No se basa en leyes externas, sino en corazones transformados. No depende de sacrificios repetidos, sino de uno perfecto. Jeremías lo había profetizado. Un día todos conocerán a Dios, desde el más pequeño hasta el más grande. Y ahora esa promesa estaba siendo cumplida. Lo que nació entre lamentos y escombros florecía ahora en la cruz. El fuego que ardía en Jeremías ardía ahora en el mismo Hijo de Dios. Pero el eco de Jeremías no se limitó a la teología cristiana. En el corazón del judaísmo, su figura quedó grabada como símbolo de la diáspora. El profeta que fue rechazado, exiliado, olvidado, pero que nunca abandonó su fe. Cada año, en el día de Tisha B'Av, los judíos leían el libro de Lamentaciones, no como historia antigua, sino como retrato de su propia experiencia. Jeremías se convirtió en la voz del exilio, en el lamento del pueblo que aún espera restauración. Sus lágrimas no eran solo suyas, eran las lágrimas de generaciones enteras. Su dolor se volvió memoria colectiva, y sin embargo, lo más profundo de su legado no está en sus visiones, ni en sus denuncias, ni en su poesía. Está en su insistencia radical en una relación personal con Dios. Jeremías no creía que el templo garantizara nada. No confiaba en rituales vacíos ni en linajes sagrados. Decía: «No digan, templo del Señor», como si eso los protegiera. Lo que importaba era el corazón, la obediencia interior, el amor verdadero. En un tiempo donde la religión era fachada, Jeremías habló de autenticidad, de un Dios que no se impresiona por sacrificios, sino que busca almas rendidas y sinceras. Este mensaje sigue ardiendo, porque en cada generación el ser humano tiende a esconderse detrás de formas religiosas, evitando enfrentar su vacío interior. Jeremías fue un espejo incómodo. Mostró lo que había detrás de las palabras piadosas. Expuso la dureza del corazón. Y por eso lo odiaron. Porque el mundo celebra a los que entretienen, pero crucifica a los que confrontan. Jeremías no fue popular, no fue exitoso, según los estándares humanos, pero fue fiel. Y eso, ante los ojos de Dios, pesa más que cualquier trono, cualquier templo, cualquier ejército. Su vida fue un altar encendido por la verdad. Lo que lo hace aún más admirable es que nunca vio los frutos de su esfuerzo. Murió en tierra extranjera, sin ver el regreso del pueblo, sin templo, sin gloria. Podría haberse rendido, podría haberse callado, pero no lo hizo, porque sabía que su llamado no era complacer, sino obedecer. Y esa obediencia silenciosa es lo que lo convierte en grande. Jeremías caminó por un sendero que casi nadie quiso recorrer, un sendero de lágrimas, de soledad, de humillación. Pero al final, ese sendero lo llevó al corazón mismo de Dios, porque fue allí, en su dolor, donde encontró la voz divina. ¿Y tú, te atreverías a seguir ese camino? ¿A decir la verdad cuando todos prefieren la mentira? ¿A hablar de justicia cuando todos buscan conveniencia? ¿A llorar por un pueblo que te odia? Jeremías no fue fuerte por naturaleza, fue fuerte por convicción. Fue tocado por Dios y no pudo quedarse igual. Y ahora, su historia sigue desafiándote, sigue golpeando tu alma adormecida, porque no basta con admirarlo, tienes que decidir si vivirás como él. Y eso, pequeño lector, es algo que no se logra con palabras bonitas, solo con fuego en los huesos.
Después del exilio a Egipto, la historia bíblica de Jeremías se desvanece. El relato se apaga como una llama consumida por el viento. No hay registro de su muerte. No hay tumba conocida. Solo el silencio. Una tradición sugiere que fue apedreado por su propio pueblo en Tafnes, hartos de sus advertencias. Si así fue, entonces murió como vivió, rechazado por los que vino a salvar, no en gloria, no en honor, sino con piedras, pero fiel hasta el último aliento. La Escritura no lo narra, no porque no importe, sino porque el mensaje ya era suficiente. La vida había hablado. Su escriba, Baruc, fue quien conservó sus palabras, un hombre leal, testigo silencioso de la tragedia. El libro de Baruc, aunque no parte del canon hebreo, refleja su influencia. El estilo, el tono, la teología. Todo apunta a Jeremías. A través de Baruc, el profeta siguió hablando. Aunque los labios se cerraron, las palabras quedaron. Es un misterio cómo sobrevivieron sus textos en medio de tanta destrucción. Pero sobrevivieron, porque la verdad, cuando es de Dios, no necesita templos, ni gobiernos, ni sacerdotes. Solo necesita ser dicha, y Jeremías la dijo una y otra vez, hasta desaparecer en el polvo del olvido. Y sin embargo, ese olvido fue aparente, porque cada generación volvió a él. Cuando la nación estaba rota, buscaban sus escritos. Cuando el templo fue profanado de nuevo, leyeron sus lamentos. Cuando el alma judía se dispersó por el mundo, vieron en Jeremías su propio reflejo. Él se convirtió en símbolo, no de éxito, sino de resistencia, no de fuerza humana, sino de fidelidad divina. Su vida no fue una historia de victoria, fue una historia de testimonio. En su fracaso aparente, Dios lo usó para dejar claro: el reino no es de este mundo, y la gloria no siempre se ve con los ojos. El sufrimiento de Jeremías fue un espejo de la relación entre Dios y su pueblo. Amor ofrecido, amor rechazado, dolor profundo, pero sin abandono. Esa es la diferencia entre Jeremías y otros profetas. Él no solo denunció el pecado, lo sufrió, lo cargó, lo lloró. Era como un eco de la tristeza divina. Un hombre tan unido a Dios que sentía su pena. Eso lo hizo insoportable para los demás. No era solo un predicador, era una herida abierta. Cada palabra que pronunciaba era una gota de sangre. Y el mundo no soporta a los que sangran verdad. Por eso su muerte, aunque no esté escrita, fue coherente. Su historia no necesitaba un final épico. No era una epopeya. Era una advertencia, un lamento, un llamado a despertar. El silencio que lo envuelve no es vacío, es carga, es espera. Jeremías murió, pero su ausencia grita más que 1000 discursos. Como si Dios dijera: ¿ves lo que hiciste con mi mensajero? ¿Aún sigues pensando que estás bien? Su desaparición es un juicio en sí misma, porque es el eco eterno del rechazo humano. Rechazo al amor verdadero, rechazo a la corrección, rechazo a la voz de Dios encarnada en barro humano. Lo que queda es su legado, sus palabras, sus lágrimas, su fe que no se rompió, aunque todo lo demás sí. Jeremías no predicó para ser recordado, predicó porque no podía hacer otra cosa. Como él dijo: la palabra de Dios era como fuego en mis huesos. Lo intentó todo, hablar suave, gritar, callar, y nada funcionó, porque el pueblo no quería sanar, no quería volver. Jeremías fue testigo de eso, y aún así no dejó de amar. Esa es su mayor gloria, no su visión, ni su voz, sino su corazón, uno que amó hasta la muerte, uno que siguió llorando cuando todos se reían. Y entonces, ¿qué queda para nosotros? Para ti, lector que busca historias para entretenerse, ¿qué haces con un hombre que no ofrece alivio, sino verdad? Jeremías no te dirá lo que quieres oír, no te dará fórmulas, solo te ofrecerá su vida. Una vida rota por obedecer, una vida solitaria por ser fiel, una vida despreciada por hablar lo que otros callaban.
¿Puedes mirar eso y seguir igual? ¿Puedes ignorar su ejemplo sin que algo dentro de ti tiemble? Lo dudo, porque el que mira de frente al profeta llorón ya no puede decir que no sabía. A veces Dios no envía héroes que salvan, envía testigos que arden. Jeremías ardió, día tras día, su cuerpo, su alma, su espíritu, consumidos por la palabra que debía entregar. No cambió la historia de su pueblo, pero le dio voz a la verdad, y esa verdad sigue ardiendo, en cada línea, en cada lamento, en cada acto simbólico que hizo, no para entretener, sino para confrontar, no para darte esperanza barata, sino una esperanza que cuesta todo. Si quieres seguir leyendo, debes entender. Jeremías no terminó. Él solo se volvió eterno en cada conciencia que no quiere dormir tranquila. Jeremías no solo vivió el exilio físico, él encarnó el exilio espiritual. Fue arrancado de su tierra, sí, pero también del corazón de su gente, y eso lo convierte en profeta de cada generación que se ha sentido lejana de Dios. El exilio no es solo geográfico, es interior, es vivir entre ruinas, incluso cuando todo a tu alrededor parece en orden. Jeremías habló a los deportados en Babilonia, pero también habla hoy a los que llevan vidas fragmentadas, desconectadas, secas, a los que han perdido el templo, el altar, la identidad, y aún no se han dado cuenta. Para los exiliados, Jeremías escribió cartas. Les dijo que plantaran, construyeran, se casaran, buscaran la paz. No les ofreció ilusiones. No prometió un regreso rápido. Les enseñó a vivir en medio del juicio, a encontrar sentido en el exilio, a ver a Dios incluso en tierra extraña. Este es uno de los mayores logros de Jeremías, reconfigurar la relación con lo sagrado. Dios ya no estaba limitado a Jerusalén, no necesitaba paredes de piedra para actuar. Era un Dios de caminos, de desiertos, de Babilonias. Su presencia no dependía de geografía, sino de fidelidad, de obediencia en cualquier lugar, en cualquier tiempo. Eso fue un escándalo para muchos. Destruyó siglos de tradición. ¿Cómo podía estar Dios en Babilonia? ¿Cómo podía hablar fuera del templo? Pero Jeremías lo sabía. Cuando todo se derrumba, lo que permanece es lo que realmente importa. Y lo que permanece es Dios. No la institución, no el sistema, no la fachada, sino la voz que sigue llamando, aún entre las ruinas, a los que supieron escucharle desde la vergüenza y no desde el privilegio. Esa fue la gran ironía del exilio. Fue el lugar donde muchos redescubrieron al Dios que habían dado por sentado. La teología de Jeremías es brutalmente honesta. No busca excusas, no justifica al pueblo, no edulcora la realidad. Dice, esto nos pasó porque pecamos. No culpa a Nabucodonosor, no señala a Egipto. Mira al interior, al corazón endurecido, a la idolatría escondida, a la arrogancia disfrazada de religión. Este nivel de autocrítica es insoportable para muchos. Es más fácil culpar al mundo, a los enemigos, al diablo. Pero Jeremías dice, Dios nos dio advertencias y las ignoramos. Su diagnóstico es exacto y por eso su medicina es necesaria, porque no puedes sanar lo que no estás dispuesto a admitir que está podrido. Pero su mensaje no es desesperanza, es purificación. El exilio no es el fin, es el fuego donde se derrite la escoria, donde lo falso se quema y lo verdadero emerge. Jeremías ve el juicio como cirugía, dolorosa, sí, pero necesaria. Dios no actúa por rabia irracional, actúa por amor santo, por fidelidad a sí mismo. Y si destruir es la única forma de reconstruir lo puro, entonces así será. Pero detrás de la demolición hay diseño. Detrás de la lágrima hay redención. Detrás del silencio hay una palabra que está siendo formada. Jeremías habla desde ese lugar, desde ese cruce entre el fin y el nuevo comienzo. Muchos profetas hablaban desde la seguridad de sus comunidades.
Jeremías lo hacía desde el rechazo, desde la incomodidad, desde el exilio, y por eso su voz tiene más peso. No hablaba desde la cima del éxito espiritual, sino desde el polvo de la ruina, como Jesús en la cruz, como cada alma honesta que ha enfrentado su propia Babilonia interior. Jeremías no es el profeta de los cómodos, es el profeta de los quebrados, de los que han perdido todo, menos la esperanza, de los que aún escuchan, en medio del dolor, el eco lejano de un Dios que no abandona. Y si aún hoy sus palabras arden, es porque siguen siendo necesarias. ¿Cuántos templos modernos siguen repitiendo paz, paz, cuando no hay paz? ¿Cuántos corazones religiosos aún llevan ídolos en secreto? ¿Cuántos se escudan en la tradición para no confrontar su rebeldía? Jeremías los enfrentó en su tiempo, y los enfrenta aún ahora, porque su mensaje no era circunstancial, era eterno. Apunta a lo más profundo del alma humana, nuestra tendencia a alejarnos de Dios mientras fingimos cercanía, nuestra capacidad para destruirnos con palabras piadosas, nuestra cobardía disfrazada de religión, nuestro amor a la mentira envuelto en incienso. Por eso, leer a Jeremías no es solo leer historia, es escuchar a Dios llamando desde el fango, desde la cisterna, desde Egipto, desde el lugar donde ya no queda más que rendirse. Y es allí donde comienza el milagro, cuando el ser humano deja de justificarse, cuando acepta que no tiene fuerza, que no tiene control, que no tiene más excusas. Allí, en el quebranto, comienza el regreso, no a Jerusalén, sino al corazón del Padre. Jeremías sabía esto, lo gritó hasta su último aliento. No todos escucharon, pero unos pocos sí, y por ellos el pacto sigue en pie, porque ese pacto no fue cancelado por la infidelidad humana, fue sostenido por la fidelidad divina. Dios no rompió su promesa, la purificó, la redirigió, la escribió otra vez, no en tablas, sino en carne, no en documentos, sino en corazones. Y esa es la promesa que arde aún hoy, que después del exilio hay regreso, que después del juicio hay restauración, que después del silencio aún hay palabra. Jeremías no fue un héroe al que la historia premió con estatuas o canciones. Fue un hombre que vivió con una sola certeza, que obedecer a Dios vale más que sobrevivir. En un mundo que idolatra resultados, su vida parece un fracaso. No cambió el curso de la historia, no evitó la destrucción, no reformó la religión, pero cambió algo infinitamente más profundo. Fue la encarnación de la fidelidad, cuando todos a su alrededor se vendieron a la mentira. Y por eso, Jeremías fue más grande que reyes, más eterno que templos, más temido que ejércitos. La fidelidad, como él la vivió, no era una emoción, no era motivación inspiradora, era una tortura voluntaria, una entrega diaria. Él no predicaba para sentirse bien, ni para llenar auditorios, predicaba porque no podía hacer otra cosa, porque cada vez que quiso callar, la palabra de Dios ardía en sus huesos. Era como un incendio interior, lo quemaba, lo consumía, y aún así hablaba, aunque supiera que lo golpearían, que lo rechazarían, que lo llamarían traidor, que lo tirarían al barro. ¿Quién lo asesinarían? Aún así, hablaba, no porque fuera fuerte, sino porque era obediente hasta el final. Esa es la fidelidad que Dios buscaba en Judá y que no encontró. Por eso Jeremías fue un contraste viviente, un testigo molesto. Su sola existencia condenaba a los demás, porque él mostraba lo que significaba seguir a Dios sin condiciones, sin recompensas, sin garantías. Jeremías no pidió éxito, no exigió reconocimiento, solo quiso ser fiel, y eso, para una generación egocéntrica, es insoportable, porque donde hay una conciencia que obedece radicalmente, todas las demás se sienten desnudas. Jeremías caminaba entre gente que lo odiaba, no por sus errores, sino por su verdad, y en medio de su fidelidad,
Jeremías también amaba, no como aman los que esperan algo a cambio, sino como aman los que han sido tocados por Dios. Él lloraba por el pueblo que lo escupía, intercedía por los que querían matarlo. No era masoquismo, era compasión. Era la herida de Dios en carne humana. Jeremías fue como una grieta por donde se filtró el dolor divino. Él mostró que la fidelidad no es fría ni distante, es ardiente, es íntima, es sufriente, porque amar al que no cambia duele más que castigar al que se rebela. Y Jeremías amó. Dios lo moldeó así. No lo eligió por talento, ni por fuerza. Lo eligió porque estaba dispuesto, porque era barro que no resistía la mano del alfarero. Y aunque la tarea lo quebró, nunca se endureció. Cada golpe, cada cárcel, cada traición, lo hacía más dependiente, más obediente, más sincero. Jeremías fue despojado de todo, menos de su llamado, y eso lo convirtió en inmortal, porque cuando todo lo demás muere, la fidelidad permanece. Su vida es un testamento escrito con sangre, un contrato sellado con lágrimas, un pacto entre un hombre y su Dios, firmado sin condiciones. Esa es la tragedia y la gloria de Jeremías. Vivió para una generación que no lo merecía. Habló a oídos que se tapaban, profetizó para corazones de piedra. Pero Dios no lo envió por el resultado, lo envió por obediencia, porque la voz debe ser alzada, aunque no sea escuchada, porque la verdad debe ser dicha, aunque nadie la reciba. Jeremías fue sembrador de palabras en tierra árida, y aun sabiendo que no vería la cosecha, siguió sembrando, porque sabía que la fidelidad es la victoria más alta que un ser humano puede alcanzar. Por eso, cuando tú hoy lees sus palabras, estás entrando en ese pacto. Estás caminando por el campo que Él compró cuando todo estaba perdido. Estás respirando el polvo de las ruinas que Él lloró. Estás tocando las brasas que aún arden por su obediencia. No es un relato viejo, es una herencia viva. Jeremías no murió, fue sembrado, y en cada generación alguien se atreve a escucharlo, a seguir sus pasos, a decir, yo también hablaré, aunque me odien. Yo también obedeceré, aunque me duela. Yo también arderé, si eso es lo que se requiere para ser fiel. Y tú, si has llegado hasta aquí, ya no puedes fingir ignorancia. Jeremías te ha hablado, te ha desnudado, te ha mostrado lo que significa vivir en verdad cuando todo conspira para apagarla. No hay excusas ahora, no hay neutralidad. O te levantas con él, o te hundes con los templos rotos, porque el mensaje de Jeremías exige respuesta. Te confronta con tu tibieza, tu religión superficial, tu miedo a perder lo cómodo. ¿Serás tú como los que lo apedrearon en Egipto? ¿O como Baruc, que lo siguió hasta el final, escribiendo cada palabra con reverencia? No basta con admirar al profeta, hay que decidir si vivirás como él, si aceptarás ser un testigo incómodo, si dejarás que la fidelidad valga más que tu reputación, si abrazarás un llamado que quizás te rompa, pero que también te purifique hasta hacerte eterno. Cuando el polvo de la historia se asienta, cuando los templos caen, cuando los imperios desaparecen, lo único que permanece es la palabra. Jeremías vivió entre ruinas, y sin embargo su voz no fue arrastrada por el viento. Fue guardada, escrita, leída, memorizada. Porque no era suya, era fuego prestado, era juicio con compasión, era el eco de un Dios que no se cansa de llamar, incluso cuando nadie responde. Ese es su legado. No una ciudad reconstruida, no un trono restaurado, sino una fidelidad que desafía al tiempo. Jeremías no salvó a su pueblo, pero mostró lo que era ser de Dios, y esa voz sigue sonando. En cada generación que se cree inmune al juicio, en cada iglesia que adora al templo pero olvida la justicia, en cada creyente que prefiere la paz falsa a la verdad que duele.
Jeremías no predicó para su tiempo, predicó para todos los tiempos, porque el pecado es el mismo. La idolatría, la corrupción, la traición, no han cambiado, ni tampoco la llamada de Dios a un pueblo rebelde. Lo que cambian son las excusas, las formas, las fachadas. Pero debajo, el corazón sigue siendo barro endurecido, y sigue necesitando una voz que lo despierte. Esa voz, si has escuchado con atención, ahora te quema, porque ya no puedes alegar ignorancia. No puedes decir, no sabía lo que Dios exigía. Lo sabes. Jeremías lo gritó, lo vivió, lo lloró, y lo escribió para que tú, en esta generación decadente, lo supieras. No hay pacto sin fidelidad. No hay misericordia sin arrepentimiento. No hay restauración sin juicio. Este es el Dios verdadero, no una estatua de amor vacío, sino un fuego que consume toda falsedad para que pueda nacer lo eterno. Jeremías no vino a consolar tu mediocridad, vino a destruirla. Y si has entendido, sabes que eso es gracia. La verdadera gracia no dice, todo está bien. Dice, todo está mal, pero Dios no ha terminado contigo. Esa es la promesa de Jeremías, no la de un retorno rápido, ni de una vida fácil, sino la de un Dios que arranca para plantar, que derriba para edificar, que destruye para sanar. Su llamado es claro, vuelve. Vuelve a mí de todo corazón. Vuelve, aunque no quede templo, ni altar, ni rey. Vuelve, aunque estés roto, sucio, culpable. Vuelve, y yo escribiré mi ley en tu corazón, y serás mío, y yo seré tu Dios. Esa es la voz que Jeremías encarnó, y ahora esa voz te ha atravesado. ¿Qué harás con ella? ¿Volverás a tus rutinas vacías? ¿Buscarás otra voz más cómoda? ¿Enterrarás esta verdad como los reyes que quemaron sus rollos? ¿O dejarás que te marque, que te arda, que te transforme? Jeremías no fue enviado a convencerte, fue enviado a testificar. Como testigo, ya ha hecho su parte. Ahora el juicio recae sobre ti. No el juicio de un Dios caprichoso, sino el juicio que produce la verdad cuando no se quiere obedecer. ¿Puedes leer todo esto y seguir igual? Si es así, entonces no eras digno de escucharlo. Pero si algo se quebró en ti, si alguna roca interna se partió, entonces este no fue solo un texto, fue una cita divina. Fuiste confrontado por la voz eterna, por la fidelidad hecha carne, por un profeta que lo dio todo, sabiendo que nadie le agradecería. Su vida no fue un éxito, pero fue una llama. Y si esa llama ha tocado tu alma, entonces ahora te toca a ti. No a predicar como él, quizás, pero sí a vivir como él, en fidelidad, en verdad, en integridad, incluso cuando todo esté perdido. Porque ahí es donde se prueba quién es realmente de Dios. Este es el fin de la historia, pero no es un cierre, es un espejo. Jeremías habló, tú escuchaste. Ahora solo queda una pregunta, y no te la haré yo, te la hace Dios. ¿Volverás a mí? No con palabras, con tu vida, con tus decisiones, con tus renuncias, con tu fuego. Y si no lo haces, entonces todo esto fue solo literatura para ti. Pero si lo haces, entonces, y solo entonces, Jeremías no habrá predicado en vano.